el planteamiento, el menú de una hora intensa de misterio, de información, de periodismo. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez, somos parte de la tripulación, así que, sin más preámbulos, despegamos. Milenio 3. Y empezábamos con una noticia, con una investigación, con una última hora, que, bueno, hemos intentado de la mejor manera llevaros hasta las últimas consecuencias. Todos lo sabíais, los seguidores del programa, cada día además sois más, y nos alegra, nos sobrecoge y simplemente nos imprime mayor responsabilidad para hacerlo o procurar hacerlo cada día mejor. Santuario de la Cabeza en Andújar, un lugar donde parece que hay una conexión, un nexo de unión, algo con el célebre asunto mágico, mítico, auténtico, misterioso de las caras de Belmez. Carmen Porter, estuvimos allí, ¿verdad? Estuvimos allí, Iker, buenas madrugadas. Bueno, menuda descripción que has hecho de la cripta. Nos hemos quedado todos un poco sobrecogidos. A mí también fue el lugar que más me impresionó. Yo creo que todos los amigos de Milenio 3 saben ya de qué estamos hablando, de ese lugar, de esa familia muerta, de esa conexión, de ese informe de la policía científica, rigurosa, exclusiva, hay que decirlo así, porque es así, moleste o no moleste, porque hemos hecho un informe en el que las comparativas son sensacionales, más allá de la casualidad, 68,7%, si no recuerdo mal, pero el lugar, Carmen, tenía fuerza, ¿verdad? Tenía... o quizá era nuestra sugestión, hay que ser así de también crítico con uno mismo, ¿no? No podía lo sé. ser, lo que pasa que, por llamarlo de alguna forma, la parafernalia que allí se podía contemplar, pues la verdad impresionaba, lo he dicho antes, esas velas, esas prótesis, trajes de niños pequeños, trajes de novia, todos que además, ellos... claro, se veían flotando en la oscuridad de un túnel gigantesco y completamente oscuro. Claro, bueno, cripta. Solo con el iluminarse de esas velas. Hoy ha sido un programa de miedo, mucha gente lo dice, hemos recibido decenas de mails justo al acabar el programa, y claro, un programa de mucho miedo, sí, pero queríamos llevar la voz de ese momento. Estábamos en pleno monte. Yo me pregunto a veces qué demonios hacíamos en pleno monte hace unas horas intentando grabar algo, bueno, o intentando ver algo en el sentido de recuperar la historia de eso, ¿no? Sobre todo yo me lo pregunté cuando al subir y ir al santuario nos dijeron que era tiempo de linces, que por el monte había muchos linces y que nos podíamos haber encontrado con uno. Bueno, para linces, vosotros, los que formáis el equipo de Milenio 3, que ninguna noticia se escapa. Muestra de ello es que empezamos con un rumor, con esa, sigo diciendo, increíble carambola, gran acierto de Ricard Bru, incomprensible en algunos aspectos, como una persona ve algo, ve una serie de visiones en la Casa de las Caras de Belmez y se relaciona con esta matanza de parte de la familia. Nadie sabía dónde había caído la familia, exactamente cómo ni de qué forma. Ahí estábamos. Me gustaría que todos vivieseis, sintieseis el misterio en pequeñas crónicas como estas. Estamos en pleno corazón de Sierra Morena y estábamos en la Casa Coromera, uno de los últimos lugares de este misterio. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos, en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó en uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Vamos a ello, decía el compañero Luis Mariano, y allí fuimos y hicimos un total de 9 experiencias psicofónicas. En 3 de ellas aparecía ese sonido ya inquietante que nos había ocurrido en una primera visita al santuario, que pensábamos que era algún tipo de defecto mecánico y que os hemos pedido vuestra opinión. Milenio3 con número @cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com, y vaya, se han llegado opiniones vuestras, además algunas muy coincidentes y que vamos ahora a apuntar. Pero ¿cuál era el sonido? ¿Cuál era
esa especie de repiqueteo metálico que además luego se acompañaba de voces. Quizá esto habría que dejarlo aparte, habría que estudiarlo más, pero desde luego ese repiqueteo, según Antonio Bravo, según Jorge Martínez, según Javier Rodríguez, técnicos de esta casa, según Carlos Nicolás, nuestro compañero que ha estado escuchándolo mejor dicho hace unas horas, no hay explicación mecánica posible a ello. Entonces, ¿qué era aquello si no había absolutamente nada de allí? Si no había ningún tipo de central eléctrica en funcionamiento, si no había nada. Y sobre todo porque en dos puntos muy distantes. Uno, el cementerio, las fosas comunes, y otro, la Casa Colomera, el lugar donde muere toda esta familia. Bueno, este es el sonido grabado por el equipo de Milenio 3 hace tan solo unas horas allí. Una puerta, una vieja máquina de coser, 1000 cosas pueden ser. Bueno, ahí está el sonido, un sonido que lo que está descartado es que sea mecánico, un error del minidisc, eran diferentes cartuchos de minidisc. El grabador estaba apoyado en una serie de esponjas aislantes de lo que era el suelo. Bueno, no hemos encontrado explicación, y no nosotros, que somos absolutamente negocios en la materia, sino los técnicos de la cadena SER, que son los que realmente saben, tampoco lo encuentran explicación, y algunos incluso como Antonio Bravo, veterano y conocedor de todo el mundo de la electrónica, pues realmente no, y del sonido, pues no se lo podía explicar, le tenía un poco desconcertado. Carmen Porter, hemos empezado a recibir mails y bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál puede ser su explicación? Que puede ser muy interesante. Nos han dado varias teorías y que vamos a empezar por la de Cristina Pedrera Cajas. Después de felicitarnos, Cristina de Alcorcón nos dice que ha estado escuchando el programa con su madre y que ella cree que lo que se oye podría ser una metralleta por el ruido repetitivo y tan metálico. Una metralleta. Bueno, pues tendría que ver con el lugar, tendría que ver con lo que ocurrió allí. Efectivamente, ante la Casa Colomera, a unos 50 metros, había todo un puesto de lanzador de obuses, de morteros y de ametralladoras de trípode. Y eso lo cuenta, no nosotros, lo cuentan libros como el de los huérfanos de la Guardia Civil, año 58, La botella del santuario de la cabeza, lo cuenta el libro recordatorio Sangre en los riscos, lo cuentan libros como El enigma de la Virgen de la Cabeza. Bueno, varias instituciones, historiadores, que intentan preguntarse también por qué desapareció una virgen allí, porque la virgen desapareció en ese momento allí, pero bueno, sería otra historia. Más mails, Carmen, más hipótesis. Juan desde Cáceres también es de la misma opinión y además nos cita, dice, una ametralladora, la típica utilizada en guerra más o menos antiguas, montada sobre un trípode. Lo que hemos dicho, una ametralladora sobre un trípode. Más, Carmen. Para Alberto nos dice que sobre la psicofonía que hemos escuchado esta noche parece totalmente el motor de una motocicleta antigua. También un elemento antiguo, podría ser algo que arranca, pero es extraño porque es completamente asimétrico, a veces tarda 10 segundos en volver a aparecer en la grabación digital, una grabación, como han repetido antes los técnicos de la cadena SER, que no hay ningún motor, es un rayo, el láser, una pista completamente digital que no puede verse afectada. Además, en las otras no aparecía. ¿Qué sentido tendría una moto arrancando? Hablando de sentido, sin duda alguna, la ametralladora. Pero bueno, alguna hipótesis más, Carmen. Millán nos apunta otras dos hipótesis y nos pregunta, ¿no se os ha ocurrido pensar que ese ruido parece ser el de una puerta o un cajón de madera? ¿O podría ser el canto de algún sapo o algún que otro animal de la zona? Bueno, pues quién sabe. Extraño, sí, que en las otras grabaciones, 9 dobles grabaciones en grabadora analógica común y en minidisc no aparezca en ningún momento el sapo. Y hay una cosa que yo recordaba, Carmen, que a mí me inquietó, y es que solo en los momentos en que salen estos 3 sonidos, en 3 grabaciones, es cuando los perros de la lejanía y los animales y los pájaros se vuelven como locos. En el resto de grabaciones en el mismo lugar no pasa absolutamente nada. No, curioso, además, ¿verdad? Los pájaros además estaban callados y cuando pusimos a grabar pues el minidisc también en lo que es la cripta y en la Casa Colomera, los perros que en ella se escuchan también estaban completamente callados. Carmen. Otras dos hipótesis que nos apuntan Ion Antolín y Sap. La de una máquina de coser antigua, ese pedaleo de las máquinas antiguas de coser que le recuerdan a cuando sus abuelas cosían en los pueblos. Los dos coinciden, ¿no? Exacto. O sea que ametralladora y máquina de coser antigua y elementos antiguos los más coincidentes, sí, todos, ¿no? coinciden en ello. Rubén Darío Díaz también nos dice que le recuerda a la polea de un pozo que tienen en casa también de sus abuelos. Qué bueno.
Impresionante, una carpeta llena de opiniones tan solo vuestras. Yo lo digo siempre, sois muy importantes para este programa. Recibimos, y quiero además mandar un abrazo, sucesos en un colegio de Trujillo, Cáceres, además un lugar mítico, avistamientos supuestamente de ovnis, antiguas historias, leyendas urbanas y leyendas reales. Bueno, todo tipo de cosas que recibimos cada semana que nos enorgullecen y que desde luego cada una de ellas serán tratadas, porque vosotros podéis ser informadores. En vosotros está la posibilidad de que esta hora, de 3 a 4, y la primera por supuesto de 10 y media a 11, la cadena SER tenga la mejor información, y la mejor información a veces la dan los mejores oyentes. Y hablando de mejores oyentes y gente con la que sentimos afinidad, qué alegría nos hemos llevado. Alegría porque el periódico, no un periódico cualquiera, sino el periódico decano en la prensa española, El Norte de Castilla, que en los años 70 tuvo colaboradores de la talla de El Padre Felices o Juanjo Benítez informando sobre los misterios, pues hacía muchos años, como algún que otro lugar, muchos años en que no se tocaba el tema del misterio, y con lógica y con certeza, porque claro, viendo la imagen chabacana absolutamente desproporcionada y real que dan algunos medios, ¿quién se va a meter a informar de estos temas? Pero El Norte de Castilla lo ha hecho con valentía, y ha habido dos compañeros, Ángel del Pozo y Pedro García, que empezaron este año pasado una sección Castilla Misteriosa. ¿Te acuerdas, Carmen, que los primeros artículos nos los daban en mano en Valladolid? Sí, con unas conferencias que organizó Nacho Ares, también pues colaborador de este programa, y allí es verdad que nos dieron justo el artículo que ha ganado ese premio, el reportaje que ha ganado, que ha merecido ese galardón para nuestros dos compañeros. Un galardón que es el premio de periodismo de la Diputación de Valladolid, ni más ni menos, un premio con gran prestigio a nivel de Castilla, un premio que hay radio, hay televisión, prensa escrita, y de toda la prensa escrita en Castilla, un reportaje de nuestros compañeros, un reportaje dentro de una sección que animamos y apoyamos, se llama Castilla Misteriosa, y fijaros el título, El Sillón del Diablo. Pues un auténtico honor y un auténtico orgullo que compañeros y amigos estén en esta senda del periodismo serio, de la repercusión, y que en las páginas de un periódico, sin ningún tipo de marginalidad, se hable de estos temas y haya tal fascinación por parte de los castellanos, y esperemos que dentro de muy poco tiempo, pues por mucha más gente. Y queremos hablar y queremos saludar a los flamantes ganadores de este premio, que es un poco el premio a la constancia y el premio a la labor de hacer un buen reportaje, unos buenos reportajes, y en ello están. Tenemos con nosotros al 50% de ese tándem a don Ángel del Pozo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de saludarte una vez más. Pues encantados nosotros, porque de verdad que es un orgullo para toda la gran familia que se dedica a informar sobre lo desconocido con rigor y con profesionalidad, que bueno, hayáis conseguido un premio que es toda una institución allí, un premio además centrado en un artículo de vuestra sección Castilla Misteriosa. ¿Cómo lo habéis recibido, Ángel? ¿Cómo ha sido? No lo esperabais, ¿verdad? No, la verdad es que lo hemos recibido con sorpresa, desde luego una grata sorpresa. Fue por casualidad el ver que había unos premios de la Diputación que llevan en Valladolid instaurados 7 años, y dijimos, bueno, pues podríamos echar los artículos que realizamos aquí, ¿no? Porque tenían que versar sobre temas vallisoletanos. Y se nos ocurrió, y así fue, y la sorpresa ha sido, pues hace 15 días, cuando nos han comunicado que habíamos ganado el premio de la Diputación de Valladolid al mejor artículo periodístico del año 2002. Bueno, ¿y cuál es el artículo en concreto que os han premiado, que ha merecido ese galardón? Es todo el esfuerzo y toda la serie en realidad, pero se premia sobre todo a un artículo muy concreto de una historia que desconocíamos por completo. Yo la primera vez que la leí fue precisamente delante de vosotros, allí en Valladolid. Ahora la pusimos en tus manos. Exacto, y una historia preciosa sobre un sillón muy especial, ¿no? Pues es una historia sobre el denominado Sillón del Diablo, y estamos hablando de un objeto maldito. Ese sillón estuvo colgado de la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid a una altura superior de la de un hombre, boca abajo, y su propósito era que nadie se sentara en él. De ahí es de donde parte esa leyenda, y se llamaba el Sillón del Diablo. Y vosotros poco a poco, Pedro y Ángel, vais haciendo una minuciosa investigación, recopilando información, acudiendo a bibliografía, a viejos legajos, y empezáis evidentemente a interesaros por tan estrambótica posición. ¿Y qué clase de maldición puede haber para que sea todavía, digamos, respetada, ¿no?, durante tantos y tantos años? ¿Y qué ocurría, Ángel? ¿Qué fuisteis encontrando por ahí? ¿Había realmente motivo para temer a un objeto concreto, ese sillón de cuero con una especie de púas? ¿Era realmente maldito?
Pues así lo decía la leyenda, y para comprender esta leyenda pues hay que remontarse a la primera mitad del siglo XVI, cuando regresa a España un médico granadino que se llamaba Alfonso Rodríguez de Guevara. Venía, como he dicho, desde Italia, después de haber cursado estudios de anatomía, y pidió que se instaurase aquí en Valladolid una cátedra de anatomía, como así se hizo, que fue la primera cátedra de anatomía aquí en España. Importantísima a nivel europeo, ¿verdad? Claro, decían los escritos de aquella época que todo el que quisiera aprender anatomía tenía que desplazarse o bien a Montpellier, a Francia, o a Bolonia, Italia, o venir aquí a Valladolid. Pues esas clases que empezó a dar aquí, que vinieron médicos, cirujanos de todo el reino, entre los asistentes a esas clases se encontraba el licenciado Andrés de Proaza, una persona que aspiraba al doctorado, pero tenía unos lastres. Eran unos lastres que en aquella época pues estaban muy mal vistos, ¿no? Uno de ellos era que era de origen judío, y en aquella época pues no estaba nada bien visto. Y el otro lastre es que tenía fama de nigromante, es decir, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Y decían que tenía un sótano en el que se veían extrañas luces por las noches, se escuchaban gemidos, incluso se decía que a veces las aguas del río Esgueva, que en aquella época pasaba por allí, bajaban teñidas de un color rojo oscuro, como si se hubiese vertido sangre en ellas. Hubo una gran alteración de las gentes, de sus convecinos, por la desaparición de un niño que se le había visto por última vez merodeando por su casa. Entonces se denunciaron los hechos, tomó parte la autoridad y registraron el sótano, y efectivamente encontraron el cadáver del niño. Y este médico, este licenciado, declaró que es que la única manera de poder ver las reacciones que causaba la enfermedad y el dolor era la única manera de poder, para estudiar, en vez de hacer la disección en cadáveres, él había practicado la vivisección, es decir, la disección en vivo. Tremendo. Es decir, un hombre que llegó a las últimas consecuencias para intentar indagar en lo que era el cuerpo humano, ¿no? Claro. Este licenciado había sido uno de los más constantes asistentes a las clases del doctor don Alonso Rodríguez de Guevara, y en la locura había querido sobrepasar la fama que éste tenía y tropezó de lleno con el crimen. ¿Y qué tendría que ver entonces esto, Ángel, con la situación concreta de ese artefacto que acabó, digamos, siendo el último recuerdo de aquellas matanzas y de aquellas historias en Valladolid? Pues porque el licenciado Andrés de Proaza fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero en las declaraciones que realizó, como se le acusaba de hechicería, él comentó que nunca había practicado la hechicería, pero que tenía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra, que se lo había regalado por haberlo ocultado en su casa, y que lo decía, para que todo el mundo lo supiera, que toda la persona que se sentase 3 veces en él y no fuera médico moriría, así como la persona que lo intentara destruir. La verdad es que no se hizo mucho caso de esta declaración por considerarla llena de fantasías y un poco inverosímil. Se pensó que lo único que pretendía era ganar tiempo, y cuenta la leyenda que el licenciado fue ejecutado y todos sus bienes embargados. Se hicieron 3 subastas para intentar adjudicar esos bienes, pero como tenía esa fama de nigromante, pues nadie quiso los objetos, de tal forma que pasaron al tribunal universitario, a la universidad, que se hizo cargo de esos objetos, y entre ellos estaba el famoso sillón. Ángel, ¿y alguna persona realmente pudo dar fe de la leyenda? ¿Hubo algún muerto, alguna relación? ¿Se cuenta algo en torno a gente que dijese aquella profecía, o aquella especie de imprecación de este hombre y se sentara en aquel sillón del diablo? Pues efectivamente, cuenta la leyenda, sigue contándonos la leyenda, que un bedel, revolviendo un día entre un cuarto trastero, encontró el sillón y se dijo a sí mismo que podría ser muy bueno, sería apetecible para poder descansar entre las largas esperas entre clases y clases. De tal forma que cogió el sillón y a los 3 días apareció muerto, como si se hubiese quedado dormido, y nadie dio importancia a los hechos por considerar que podría haber sido una muerte natural. Además, nadie se acordaba de aquella profecía, digamos, ¿no? Así que volvió un nuevo bedel a tomar posesión del cargo y volvió a sentarse en ese sillón, y a los 3 días apareció de nuevo muerto. Es cuando alguien ya recordó
las declaraciones del licenciado Andrés de Proaza, se revisaron los hechos, se revisaron los autos, y viendo la maldición que tenía este sillón del diablo, se acordó colgarle boca abajo de la sacristía de la antigua Universidad de Valladolid hasta el año 1909, en la postura ya indicada, ¿no?, boca abajo, a una altura superior a la de un hombre, y atado con dos fuertes abrazaderas de hierro para que nadie se pudiera sentar en él. Tremenda historia, preciosa por un lado, sobrecogedora por otro, la historia del sillón del diablo que recuperaban Ángel del Pozo y Pedro García en esa Castilla misteriosa, en esa sección que tan importante labor está haciendo en pro de reconocimiento, de seriedad, de buen hacer y desde luego de alejarse de farándulas, chabacanerías y oscurantismos innecesarios, simplemente periodismo, y en un lugar, como decía nuestro compañero, decano en el periodismo de este país. Pues Ángel, un abrazo para Pedro también. De verdad que en Milenio 3 nos alegramos profundamente de dar la noticia, la primera noticia de este tipo que damos, de que unos compañeros y amigos han sido premiados por su labor. De verdad que un abrazo, no solo nuestro, sino estoy seguro de las miles y miles de personas que siguen Milenio 3. Pues muchas gracias, Iker, pero antes quería añadir, para dejar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, con los dientes un poquito más largos, que quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo se conserva hoy en día. Y le podemos encontrar en el Palacio de Fabio Nelli, aquí, en Valladolid, en la plaza del mismo nombre, y que es la sede actual del Museo Provincial de Valladolid. Ángel, Pedro, un abrazo muy fuerte. Y hoy nos ocupa algo casi parecido. Lo que pasa es que hablamos del siglo XVI, escuchadme bien, y hace bien poco, gracias a un libro del 1700 que publicaba este legajo, se ha descubierto que en el archivo de Tudela había algo sorprendente, increíble, una de esas demostraciones de que en la antigüedad pasaban casos realmente inquietantes y que incluso a veces los cronistas dejaban fe escrita de ellos, con todo tipo de testimonios, con todo tipo de personas que desde luego daban la garantía de que eso había ocurrido. Pero creo que pocas veces, y eso que me he encontrado algunos archivos extraños, pues me he topado, Carmen, con una historia tan alucinante como lo que pasó en Tudela. Auténticos seres envueltos en luz, casi como un batallón fantasma, casi pura ufología, podríamos decir. Una historia, recuerdo también, Iker, que sacamos a la luz, que sacaste tú en los reportajes, Villafranca de los Barros, ¿te acuerdas? Sí. También de una especie de archivos muy antiguos, que gracias también a personas como en este caso Ana Laura de Diego, pues se han podido recuperar y hemos podido sacar a la luz y dar nuevos datos a los oyentes sobre historias tan fascinantes como esta. En aquella ocasión, hablaremos un día largo y tendido, de una niña que fue exorcizada, que hablaba latín con 3 meses y que ocurrió en Villafranca de los Barros, ni más ni menos, y que gracias a los archiveros de allí, pues yo pude acudir a esa historia. Estaba trabajando en mi primer libro, Enigmas sin resolver. Fue una historia apasionante. Pues esto ha sido muy parecido. Y yo creo que lo mejor, Carmen, es que nos lo cuente directamente desde esa bellísima tierra, en el límite de las Bardenas Reales, en Tudela. Está ya Ana Laura de Diego. Ana Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Pues muy bien, muy contenta de estar hoy con todos vosotros. Contentos nosotros de tenerte aquí en estos micrófonos, que son tus micrófonos, por supuesto, y además con una noticia tan bonita, tan distinta, que a veces nos trae el verdadero sentimiento de lo que es el misterio, ¿no? Nos imaginamos enseguida, pues en 1588, ahí es nada, a algún archivero, a algún escritor, a alguien que dejó esos legajos porque se vio algo. Ana Laura, yo quiero que seas tú la que comente a toda la audiencia de Milenio 3 en toda España, ¿qué ha pasado? ¿Qué os encontrasteis? ¿Qué ha surgido en ese archivo de Tudela? Pues fíjate, Iker, estas cosas, como casi todas, a veces surgen de una forma inesperada, y quienes tenemos cierta inquietud por todas estas cosas ocultas y documentaciones antiguas, pues de vez en cuando te encuentras con personas que, como bien decías, se han ocupado y preocupado de rescatarlas. En esta casa tenemos una mujer, una colaboradora muy fiel, que es Isabel Montiel. Ella es astróloga y es una estudiosa de todo lo antiguo, y a través de ella conseguimos enterarnos de que en el archivo de Tudela había un documento que recoge un libro. Esto está escrito en el 1700 por el tudelano Juan Antonio Fernández, un escritor que además tiene una calle en esta ciudad. Y este documento, fíjate si es curioso, que lo tenemos que situar en 1588. Es decir, Ana Laura, que hay un escritor tudelano del 1700 que ya recoge en un momento dado ese legajo original, ¿no? Exactamente. Perfecto. Ya recoge esto del 1588. Ajá. Esto está escrito en un castellano antiguo perfectamente legible, se lee muy bien, pero que aún así él lo traduce
respetando absolutamente todo. De hecho, cuando os lo lea veréis que hay algunas cosas que hoy en día no nos encuadrarían mucho en cuanto a medidas y tal. Lo traduce y lo deja en este libro que afortunadamente hemos tenido ocasión de acceder a él. El documento, si te parece, Iker, damos lectura textual, por supuesto, de lo que él dice. O sea, le damos ahora por fin a Laura, haciendo un poco la magia de la radio y en conexión Tudela con Madrid y para toda España, vamos a, en cierta manera también, a volver a sacar un poquito del anonimato del libro, este documento. Vamos a contarlo a todos los amigos, ¿no? Así que abrir todos bien los oídos, porque creo que es un documento excepcional. Cuéntanos. 1588, domingo, año de enero, y repite la fecha, 1588, entre 2 y 3 de la tarde, entre la barca de Castejón y Corella, a legua y media de la otra barca, hacia la mano izquierda, yendo a Corella, en el altonce que llaman de Cierzo. Se aparecieron 4 escuadrones de gentes, hombres grandes, vestidos de negro, que salían de la tierra. La primera vez salieron como 40 o 50 en número, y se volvieron a sumir debajo de la tierra, y de ahí hacia la misma parte. Volvió a salir otro escuadrón de gente mayor, 3 veces que el primero, y en medio se vio a un hombre mayor que los otros y blanco. Caminaban hacia el Ebro, por espacio de un credo, y después se desaparecieron, pareciendo que la tierra los tragaba. Después de poco espacio, se apareció otro ejército de gente mucho mayor que el primero y segundo, dividido en 2 partes, con una bandera azul muy grande, y estando mirando, se volvieron a sumir debajo de la tierra. De allí a poco rato, hacia la misma parte, a trecho de 2 tiros de ballesta de donde se mostraron los otros ejércitos, se vieron de improviso salir de la tierra otro ejército y multitud de gentes sin número y mayor estatura que los demás, y caminando hacia la misma mano izquierda, a la vuelta del río Ebro. Anduvieron por espacio de 1/4 de hora y desaparecieron como los de antes. Lo que esto vieron fue Prudencio, y entre paréntesis y con interrogante nos pone siervo, Pedro, vecino de Tudela y teniente de justicia, y su cuñado Jerónimo de Silvar, vecino de Baixierra, y la mujer del otro Prudencio y hermana del otro Ibar, y de ello hicieron fe y testimonio otras gentes de Alfaro que lo vieron. En este documento, abajo del todo, dice, y añade el escritor, en 1597 se fundó en Tudela los Carmelitas Descalzos. ¿Era esto una premonición? Y este es el documento que tenemos, que las gentes de esta tierra, que supongo que para toda España que ahora nos están escuchando, sería conveniente explicarles que Corella y Castejón de la Barca son 2 poblaciones situadas muy cercanas a Tudela. Lo que se conoce cuando ellos hablan de la zona donde aparece es lo que aquí se conoce como Montes de Cierzo, que ellos llaman Altonce, es el monte de Cierzo, que todavía sigue existiendo, y la verdad es que a mí me parece un testimonio y que es realmente curiosísimo y escalofriante casi, ¿no? Pues Ana, nos has puesto los pelos de punta, sinceramente. Te escuchábamos todos muy atentos. La verdad es que es la descripción típica de un encuentro, hombre, extraño, porque es extraño incluso dentro de lo misterioso, de lo ufológico, pero está claro que se vio algo que sorprendió a un montón de vecinos y algo de lo que se dejó oportuna constancia. Son 1588, tú decías, y hasta que vosotros prácticamente con vuestra colaboradora rescatáis esto del olvido, pues son casi, estaba calculando, más de 400 años, además de este autor que lo escribió en ese libro oportunamente, pero 400 años casi de olvido, ¿no? A nivel popular en Tudela no se conocía este documento, o se había hecho, no sé, referencia en algún medio, en algún lugar, ¿o no? No se conocía, tan solo el archivero, Julio Segura, que también es un hombre muy inquieto, pues había leído parte del contenido de este libro, le llamó la atención este documento, y tan solo se conocía en círculos donde, bueno, pues escritores, incluso poetas, y como decimos, personas inquietas por nuestros antepasados había comentado, pero es la primera vez que esto sale a la luz pública. Y es que es curioso, Ana, pero siempre ocurre lo mismo, ¿no? Los buenos profesionales, es decir, personas que a pesar de que tengan un oficio u otro, tienen esa inquietud, ¿no? Ese interés de ir un poquito más allá, y a mí me ha ocurrido, y recuerdo ahora mismo una historia preciosa en Villafranca de los Barros, en Badajoz, donde simplemente eso, si es otro archivero, pues igual eso pasa, se queda ahí en un rincón, y sin embargo sé quien tiene pues esas ganas, ¿no?, de saber más, pues se interroga, busca, y al final encontramos pequeñas joyas, ¿no?, como estas. Además tú nos hablas de una zona, aparte de maravillosa y muy querida para mí, una zona también con cierta antesala de misterio, es decir, no sería verdad, Ana, la primera vez
que desde luego artefactos, vamos a llamarlo voladores, se ven por esa región, sobre todo por la zona de las Bardenas, ¿verdad? Pues es cierto. Además, yo recuerdo no hace mucho que precisamente tú comentabas uno de estos avistamientos que hubo hace bastantes años, pero sin remontarnos a tantos años atrás, hace como 16 años más o menos, yo recuerdo haber entrevistado a un agricultor escéptico totalmente, que nunca creía en estas cosas y que estaba con toda su familia pasando el día en el corazón de la Bardena. Tú sabes que es un paisaje maravilloso. Increíble, increíble. Y muy misterioso, y que aseguraron haber visto pues un objeto volante no identificado. Es una zona donde hay muchísimas cosas, incluso, lo que pasa que ya hablaremos en otras ediciones, ahora Ser Tudela está investigando las psicofonías en un palacio. Oye, Ana, adelántanos algo, aunque sea, yo sé que en estas cosas hay que andar con mucha cautela y que serás la primera en contarnos toda la audiencia de Milenio 3, pero también, ¿no?, como en otros sitios, en lugares, vamos a decirlo, en edificios oficiales o en lugares importantes dentro de la ciudad como es Tudela, ya importante y grande, pero fenómenos extraños, ¿no? De otro rango, de otra característica, más tirando a tipo poltergeist, psicofonías, ¿no? Exactamente. Lo que, con tu permiso, no voy a desvelar es el nombre del palacio. Fenomenal. Es una cuestión que creo que vas a entender, porque se está llevando una investigación a cargo del equipo de Ser Tudela, en el que está Isabel Montiel también, etcétera, y no quiero estropear la investigación y que nadie empiece a hacer especulaciones. Estos temas creo que son muy serios y que hay que tratarlos con mucha delicadeza. Y además siempre ocurre, por desgracia, que si se informa de algo, yo creo que nuestra audiencia es absolutamente maravillosa, pero siempre hay gente que enseguida oye algo y se va allí, no precisamente con ideas de investigar, sino de hacer el gamba y hacer disturbios y a ver fantasmas, que no es nada de eso una investigación seria. Pero sí tenemos, parece ser, algunos elementos para al menos pensar, Ana Laura, que algo ocurre, ¿no? Por lo menos algo que sale de lo normal. Efectivamente, es un palacio. Afortunadamente en Tudela no tenemos solo uno, tenemos muchos y muy bonitos, por lo tanto pues se puede jugar al despiste. Es un palacio maravilloso donde ya hace mucho tiempo se habían escuchado algunas psicofonías. Los equipos antiguos para captar este tipo de cosas pues eran bastante complicados, porque aquellos cassettes pequeñitos de mano dejaban muchos ruidos en el arrastre de las cintas, etcétera. Hoy en día tú sabes que hay equipos mucho más perfeccionados, y entonces tuvimos la ocasión no hace mucho tiempo de dejar uno de estos equipos y escuchar algunas de esas psicofonías, que además de esa especie de viento frío, gélido, digo lo de frío porque cuando lo escuchas casi te recorre un escalofrío por el cuerpo, además de esa sensación de viento que puedes decir, bueno, ese día soplaba el cierzo en Tudela. No, es que en algunos momentos ese viento se calma y en la psicofonía se escucha algunas palabras en latín. Caramba. Que no hemos podido terminar de averiguar, pero sí que hay una que se repite en algunas ocasiones y que se escucha con bastante claridad, que es la palabra morte. La palabra morte. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Mira, yo te lo estoy contando y no sé por qué son estas horitas de la noche, hija, y estoy sola en el estudio de la radio, pero se me está poniendo el vello de puntitas. Es curiosísimo porque además son, claro, palabras recurrentes. Tampoco es muy habitual las psicofonías en latín, pero solo lo estamos imaginando, Ana Laura, y como tú. Y estoy seguro que cientos de miles de personas ahora mismo están transmitiendo, están viviendo esa sensación de lo desconocido. Desde luego que adelante, al equipo de Ser Tudela, sigamos esa investigación muy de cerca. Milenio 3 estará ahí para lo que queréis, y ojalá un día podamos ir allí a Tudela y seguir de cerca esas investigaciones. Gracias de verdad, porque gracias a personas como tú, a gente con tu espíritu de búsqueda, pues tenemos para compartir con miles y miles de amigos pues pequeñas joyas, ¿no? Esas joyas que son la otra historia que a veces no se cuenta, pero que a veces en ella está la clave y está la verdadera importancia de las sensaciones, los motivos y los fenómenos que a veces de cuando en cuando ocurren. Ana, un abrazo fortísimo. Desde luego tenemos que contar muchas más cosas en estos micrófonos, y de verdad, todo nuestro apoyo para Ser Tudela desde aquí, desde Milenio 3. Un abrazo para ti y todo vuestro equipo, Iker, que hacéis un trabajo estupendo y maravilloso. Gracias. Gracias. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Carlos Nicolás me miraba desde la pecera, llaman la pecera, nosotros llamamos el Enterprise, la nave espacial, que lleva Milenio 3 a todos los rincones de España y del mundo a través de la web. Sabéis que hay esa página amiga, www.ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3, ikerjimenez.com, y también, por supuesto, el mail, Carmen, que siempre dicen que lo digo mal. Milenio3, el 3 con número, @cadenaser.com. Milenio3 @cadenaser.com. Podéis escribir desde ya. Yo decía que Carlos me miraba con una cara así como, pues la misma que tenías tú, Carmen, porque aquí, a las 3:24, con todo oscuras como siempre,
pues impresiona. La historia de Tudela, ¿verdad? Una voz en latín, no es muy habitual tampoco. Lo que nos ha prometido el equipo de Ser Tudela es que o iremos allí, o cuando tengan las voces en formato digital, vamos a tenerlas aquí. Y yo no sé por qué me da que tiene todo esto una tenebrosidad auténticamente real, Carmen. Habrá que descubrir la historia de lo que pasó también en ese castillo, gracias a esos documentos a los que pueden acceder, pues desde allí mismo, desde la ciudad de Tudela, y seguro que algo extraño ocurrió en aquel lugar, y que sí que son extrañas las psicofonías en latín. Hemos accedido también a otras psicofonías en distintos idiomas, en inglés, en francés, pero la verdad es que en latín yo nunca había oído ninguna. Es muy bonito que... Tampoco, fíjate, yo creo que tampoco. Es muy bonito que un equipo, pues la directora, ni más ni menos de Ser Tudela, el archivero, personas del mundo de la sensitividad, bueno, se junten todos, llegan a un equipo multidisciplinar y vayan a un lugar. Bueno, no nos vamos a ir de Navarra, vamos a seguir en esa tierra maravillosa y magnífica, porque, y sabemos que os encantan las historias. Hoy la noche va un poco dura después de esta psicofonía en latín que decía morte, ni más ni menos, pero ahora encima vamos a conocer una historia, leyenda urbana, leyenda rural. Se llamó el Pueblo Rojo, en la zona también del corazón de Navarra. Nos lo cuenta, como siempre, Katia Rocha. Al norte de Navarra, en el siglo XIV, existía una pequeña comarca rodeada por un enorme bosque de hayas denominado el Pueblo Rojo. Actualmente su nombre ha cambiado y casi mejor no les doy más datos, porque después de escuchar esta historia, especialmente si usted vive por allí, preferirá no saberlo. Todo el mundo pensaba que el bosque se llamaba Bosque Rojo por la cercanía con el pueblo, pero no era tan evidente. Los ancianos del pueblo contaban que cada cierto tiempo, y tras una escalofriante y enfurecida tormenta, los habitantes se encontraban todo el bosque, plantas, árboles, hojas, todo teñido de rojo, pero nunca se había dado explicación a lo sucedido. Asier y Iván habían sido amigos desde que nacieron, y para celebrar su 17 cumpleaños, y como muestra de la valentía tan propia de los hombres en su edad adolescente, decidieron pasar una noche cualquiera de invierno en el bosque que se situaba rodeado a las afueras de su pueblo. Asier era más miedoso, pero Iván logró convencerle, y con la mochila con las provisiones y los sacos de dormir a cuestas, se adentraron pasadas las 8 de la tarde en el Bosque Rojo para llevar a cabo su pequeña aventura. Comenzaron a entrar nubes negras que presagiaban una fuerte tormenta, y los jóvenes, para protegerse, se instalaron en una carpa en el corazón del bosque a 3 kilómetros del pueblo. Confiaban en que los truenos, los rayos y la fuerte lluvia que caía con furia finalizara pronto para salir de exploración, pero no cesaba. Eran ya las 3:12 de la madrugada y la tormenta empeoraba, cada vez más fuerte. Cuando el agua comenzó a entrar dentro de la carpa, no les quedó otro remedio que salir, y según salieron, la carpa salió disparada al aire hasta perderse de vista. La lluvia los aturdía con su increíble ruido, y razonablemente el sonido del diluvio empezó a tornarse más agudo, hasta que se convirtió en un horrible grito de mujer, muy pero muy agudo. Y la vieron. Estaba levitando en el aire, una mujer toda mojada con los brazos extendidos, un vestido largo de seda blanca muy delgada, pero lo más extraño eran sus gritos, aullidos desesperados de rabia. Y su pelo era lacio y estaba mojado, y era de un intenso color rojo que cegaba al mirarlo. Iván se cayó al suelo del susto y del frío. De repente un fuerte viento lo levantó del suelo, obligándolo a sujetarse a un árbol para no salir volando como la carpa. Cerró fuertemente los ojos, preso por el pánico, y al instante el viento cesó. Desapareció la lluvia y el resplandor de la mujer de los cabellos rojos. Iván abrió los ojos y notó que todo estaba más oscuro de lo normal. Dirigió la mirada a la mujer y vio lo más horroroso y melancólico que jamás había visto en su vida. Su mejor amigo Asier, de toda la vida, estaba en brazos de ella. Él estaba muerto. Se dio cuenta de que la mujer le absorbía la sangre, pero solo lo hacía con los dedos. Le apoyaba los dedos en la frente y le absorbía toda la sangre. Luego su amigo se evaporó en el aire y la mujer levitó aún más alto entre los árboles, y su cabello se alborotó y empezó a cubrir todo el bosque con sangre que escupía por el pelo de la cabeza, hasta que se desvaneció con la llegada del amanecer. Iván recordaba cada invierno esa fecha, la fecha de la muerte de Asier. Recordaba su muerte, su sangre, la mujer. Recordaba las 3:12 de la madrugada, cuando cada año volvía a sentir la sangre de su amigo rociándole la cara. El pueblo, que ya había comprendido el porqué del nombre, le comunicó los acontecimientos al rey Carlos III, y este lo mandó talar, y años más tarde se lo regaló a Pedro Miguel Berti.
Y no les cuento más porque seguro que ya se hacen una idea del importante señorío al que pertenece esta historia. Historia que los lugareños tratan de evitar, ya que es una importante fuente de ingresos turísticos y temen que si los visitantes la conocen, dejen de acudir a conocerla. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Katia Rocha, que hoy nos ha dejado una historia un poco casi psicodélica, extraña, completamente absurda, como a veces son las historias y las leyendas urbanas que se comunican de padres a hijos como auténticas, joyas generacionales. Hoy estamos ya a 19 de mayo, ni más ni menos, y tal día como hoy ocurrieron muchas cosas. En 1536 es decapitada Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Unos años más tarde, en 1560, Madrid pasa a ser la capital de España. 1887, nace Gregorio Marañón, médico y ensayista español. También unos años más tarde, en 1925, nace el líder norteamericano de los derechos civiles, Malcolm X. En 1929, inauguración solemne de la Exposición Internacional de Barcelona. 50 años más tarde, en 1979, se legaliza en España la masonería. Y ya en 1986, en el aeropuerto de San José de los Campos, 21 objetos no identificados fueron detectados simultáneamente de modo visual por la torre de control y por los radares de los cazas de la Fuerza Aérea Brasileña. Los 6 aviones caza que los persiguieron intentaron interceptarlos sin éxito, debido a la gran diferencia de velocidad. La historia de los ovnis de San José do Campos, un lugar ya emblemático para la ufología brasileña. Parece ser que esos objetos, sean lo que fuesen, se rieron descaradamente de la mecánica y la técnica militar brasileña, como ocurre en algunas ocasiones, y reincidiremos en el tema, por supuesto, claro que sí. Sabéis que para cualquier historia, cualquier asunto, tenéis un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Ahí estamos abiertos a que ese sea vuestro buzón personal con nosotros, vuestro hilo conductor. Y ahí, por supuesto, como siempre, todo tipo de sugerencias, preguntas, temas a proponer. Este programa, esta propuesta de la cadena SER de 3 a 4 y a las 4 de la tarde, es una propuesta para vosotros, un programa que hacemos, nunca lo olvidéis, para vosotros. Y con esta música maravillosa de Hans Zimmer, otro de los grandes, vamos a poner rumbo al pasado. Vamos a retrasar las manillas del reloj varios miles de años, ni más ni menos. Porque quién si no, Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, autor de ese libro maravilloso del Archivo del Misterio, La Historia Perdida, nos mete en ese mundo extraño, en esa especie de filigrana, de pequeñas fichas de cosas que no se entienden bien. La Historia Perdida de Nacho Ares. Y hoy, como decíamos antes en el sumario, una cultura alucinante. Por favor, meteros en ella. La antigua y vieja Mesopotamia. Tallaban la piedra como los egipcios o construían edificios igual de majestuosos y, sin embargo, en muchos casos nos olvidamos de ellos. Los sumerios probablemente fueron la primera gran civilización de la historia y, en cambio, prácticamente no sabemos nada de esta fascinante cultura que floreció a orillas del Golfo Pérsico hace casi 6.000 años. Poco es lo que conocemos del origen de esta cultura que nació entre los ríos Tigris y Éufrates, la antigua Mesopotamia, y que ha dado a la historia ciudades tan importantes como Ur, Lagas o personajes tan curiosos como Gudea. La arqueología ha aportado pruebas para conocer el misterioso origen de la civilización sumeria. Y sin embargo, resulta abrumador que ninguna de las preguntas clásicas que se hace un investigador, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué,
tenga en esta ocasión una respuesta satisfactoria. El estudio de la propia raza de los sumerios resulta un tanto ambiguo. Las muestras conservadas son una mezcla mediterránea, alpina o armenia. Tampoco las representaciones conservadas en las obras de arte ayudan en absoluto a decantarse por una opción determinada. Con mucho, la procedencia de este misterioso pueblo es quizás el mayor enigma de todos. Desde un principio ha llamado la atención de los estudiosos que en un ambiente relativamente agreste, en donde no había ni metales ni abundante piedra, los sumerios lograran unos avances técnicos sobresalientes para su época. Por todo ello se ha especulado con la posibilidad de que los sumerios llegaran desde tierras lejanas a la Baja Mesopotamia, quizás Anatolia, hoy Turquía, la India, la península arábiga o incluso el mar Caspio. Pero todas estas teorías tienen un denominador común: la incertidumbre. Por mucho que intentemos encuadrar a los sumerios en una cultura u otra, siempre ofrecerán una serie de problemas históricos de difícil solución. Mucho es lo que se ha debatido sobre los conocimientos de astronomía que tenían los antiguos sumerios. Su legado, aprovechado por los caldeos en Babilonia, denota que conocían a la perfección los 12 signos del zodiaco y también dominaban los ritmos de algunas estrellas, utilizando complejos cálculos matemáticos. De todo ello construyeron una creencia que vinculaba los acontecimientos ocurridos en la Tierra con la colocación de los astros en el cielo, de suerte que podían predecir acontecimientos futuros. Estos y otros enigmas son los que dan a la cultura sumeria ese halo de misterio que, sumido en el alba de la civilización, sigue desconcertando a todos los investigadores que se acercan a ella. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Por supuesto que llegados a este momento no nos queda otra opción, hilando con un asunto tan majestuoso, maravilloso como la antigua Mesopotamia, que acudir al lugar de la sabiduría. Y sabéis siempre en Milenio 3 que el lugar de la sabiduría es la biblioteca, que siempre os aconsejamos un libro nuevo que se puede encontrar y un incunable. Vamos con los de esta semana. La biblioteca de Milenio 3. Quiero leeros unas frases contundentes, terribles, que escribió un hombre, un aragonés universal, que fue condenado a la hoguera y quemado vivo por defender unas ideas y por defender la fuerza de la ciencia ante la incultura y ante la presión del odio que encarnaba en aquella época, hace ya varios siglos, la Iglesia. Fue una historia que hemos conocido como españoles y que nos ha llegado siempre muy de cerca. Decía algo así como: a esta distancia, sintiendo próximo el fin, percibo que mi vida, apresurada y confusa, ha sido como un relámpago sobre el que yo he cabalgado, empujado misteriosamente, y con tanta rapidez que cuna y sepultura se me parecen unidas. O mejor sería decir cuna y cenizas, pues he sido condenado a morir en la hoguera, y mi suplicio será fuego lento, hasta que las llamas consuman este pobre cuerpo y lo dejen reducido a pavesas. Miguel Servet. Y es que de este aragonés universal que murió, hay que imaginar lo que es el ser humano también, murió aferrado a un palo, envuelto en aceites y con un fuego terrible apoderándose de cada uno de sus órganos. Tuvo el delito Miguel Servet pues de ser médico, teólogo, de ser aventurero, solitario, científico y sobre todo de decir una cosa que fue considerada una herejía, que por dentro del cuerpo humano había una especie de pequeños canales, de auténticos tubos, donde la sangre no estaba estática, sino que circulaba y era el principio de la vida, no era nada divino, sino que la sangre circulaba regando corazón, hígado, cerebro. La Iglesia dijo que herejía y pagó con su cuerpo en la hoguera, ni más ni menos. Terribles historias de la historia, ¿verdad? Miguel Servet, historia de un fugitivo. Fernando Martínez Lainez acaba de salir.
Yo creo que una historia apasionante. Temas de hoy, Miguel Servet, Historia de un fugitivo. Recomendable. Estos personajes a veces nos demuestran cuán cruel es la historia y el ser humano, y a la vez qué maravillosos son algunos seres humanos que dan su vida por una idea, por un avance, por intentar arrojar luz en este perpetuo mundo de sombras. Y tenemos un incunable, Carmen, uno de esos que ya es, bueno, absolutamente imposible de encontrar. Pero cuéntanos. Pues en este caso traigo un libro al que yo tengo mucho cariño, Iker. Se trata del Último reportero. Y cuando lo cogía esta tarde, además, me recordaba un viaje que hicimos juntos hacia Turín, hacia esa ciudad donde se venera una reliquia, que es la Sábana Santa. De eso va este libro, Iker. José Luis Carreño Echendía es el autor, la editorial Don Bosco, y el año de publicación 1975. El libro es un reportaje en torno al enigma, como he dicho, de la Sábana Santa. Se trata de uno de los primeros estudios sobre esta reliquia, y en la que ya se muestra un gran número de fotografías de la síndone que se custodia en esa ciudad. Que además que cuando nosotros viajamos estaba inundada, ¿te acuerdas de esas terribles inundaciones? Y creo que además también había una lluvia tremenda tanto cuando JJ Benítez llegó para hacer ese otro libro, El enviado, como para este hombre. Es curioso, Turín siempre acoge con buena cantidad de agua, pero Echendía además es que era sacerdote, es muy curioso. Era jesuita. Carreño, entre otras cosas, cuenta también los países por los que peregrinó la Sábana Santa, cómo llegó hasta la ciudad italiana donde actualmente se venera, o las primeras fotografías realizadas por Secondo Pia, y en las que se descubre que el lienzo es un verdadero negativo fotográfico. Además, Iker, con unas palabras muy contundentes, echa por tierra las hipótesis de algunos investigadores que en la época aseguraban que la reliquia era un fraude. Pues sí, lo tenéis, cuando son las 3:43, esta hora de 3 a 4 de la madrugada, vuestra cita, la que nunca cambia, la que cambia siempre es la primera, y esperemos que no por mucho tiempo, la que nunca cambia, vuestro encuentro con el misterio, la proposición, invitación, el tiempo que os quiere robar, entre comillas y amistosamente, la cadena SER. Si estáis trabajando, si estáis viajando, si estáis cuidando algún lugar, tantos compañeros de la seguridad, tantos compañeros bomberos, panaderos, policías, taxistas que nos escuchan, personas que están en hospitales, personas que trabajan de noche, personas que simplemente no pueden dormir y que quieren hacernos compañía. Milenio 3 es para todos vosotros, lo repito, y estamos orgullosos de que estéis comulgando, entre comillas, con el espíritu como el de Miguel Servet, espíritu como el de Echendía Carreño, autor de la Sábana Santa. Hombres que rompen con su entorno, que intentan dar un paso más allá, ir un poquito más allá y mostrarnos los misterios, que en el fondo son un reflejo de ese cristal de la verdad. Y ahora tengo el placer y el honor de, bueno, pues parir, aunque parece que a muchos les suena mal ese concepto, todo lo contrario, es la naturaleza, es la vida, parir, y vamos a hacerlo aquí, Carmen, una nueva sección. Porque cuánta gente hay, luego lo comprobarás tú en los mails, que nos escriben, bueno, pues sobre un montón de temas clásicos, ¿no? Y que es bueno intentar responder con concreción y además, si es posible, meternos un poco, ¿no? Meternos un poco en lo que fue la historia, el miedo, la sensación. Yo creo que Carlos Barroso lo va a hacer mejor que nadie, ¿verdad? Por supuesto, además gente nueva que vemos que se va agregando a esta familia ya tan amplia de Milenio 3, y que desde aquí pues se lo agradecemos, porque somos muchos los oyentes de Milenio y nos llegan muchas felicitaciones y queremos dar las gracias a todos. Muchísima gente que igual no nos escuchaba hace ni siquiera 3 o 4 meses y que quiere preguntar por grandes temas, grandes historias. Algunas las hemos tocado, otras las tocaremos y otras las volveremos a tocar, pero hay historias que merecen ser conocidas. Yo os pediría que ahora, no sé, os subáis, aunque hace mucho calor, subáis el cuello de la camisa, os pongáis el edredón casi hasta la barbilla, porque la historia que viene es fuerte. Le llaman el gran poltergeist, la historia poltergeist que cambió el concepto de los fenómenos extraños. Ocurrió en Alemania y parece que es una de las primeras en que hubo verdadera investigación científica. Un caso terrorífico. Lo vivimos juntos, abrimos el cajón del archivo del misterio, vamos allá con Carlos Barroso. Bueno, pues aquí tenéis la historia, vivida intensamente, vivida también a través de la radio, de lo que ocurrió en un bufete de abogados de Rosenheim. En 1967, el despacho de un abogado en la localidad alemana de Rosenheim comenzó a ser el escenario de fenómenos muy extraños. Las bombillas estallaban, algunos objetos cambiaban de lugar o simplemente desaparecían, los cuadros giraban o los libros se apilaban solos. Un día, toda la instalación eléctrica del edificio sufrió una explosión, mientras el teléfono no dejaba de realizar llamadas sin que nadie marcara los números.
En vista de todo ello, la empresa encargó un estudio a 2 doctores físicos que confirmaron la existencia en el despacho de una energía extraña y desconocida. Solo tuvieron que observar un poco para descubrir la respuesta a este misterio. Los fenómenos solo se producían en horas de trabajo. Un día, una empleada, la secretaria de 19 años, Anne-Marie Schneider, se ausentó del despacho debido a una enfermedad. Y todo cesó de inmediato. Cuando volvió al trabajo, se pudo comprobar que las luces parpadeaban cuando ella pasaba por los pasillos. Los cuadros se caían de las paredes y los cajones de las mesas salían disparados. Solo cuando Anne-Marie Schneider fue despedida, la tranquilidad volvió al despacho de abogados de la localidad alemana de Rosenheim. Pero la joven se llevó con ella los fenómenos extraños a todos los lugares a los que se dirigió. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Realmente inquietante, ¿verdad? Yo creo que Carlos Barroso, como siempre, lo va a abordar. Ha empezado con Rosenheim. ¿Con qué seguirá nuestro compañero? ¿Cuál será el siguiente expediente, la siguiente carpeta que abra y diga, bueno, vamos con ello? Es muy complicado y a la vez muy bonito. Lo sencillo es lo verdaderamente difícil. En 2 minutos, poco más de 2 minutos, resumir una gran historia. Pero nos lo hemos propuesto y vamos a hacerlo con todos los grandes casos. Por favor, ahora, a partir de ahora, escribirnos a milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y también decirnos si queréis algún caso concreto para el archivo del misterio, para que lo revivamos con esos efectos y historias y casi nos sintamos dentro del despacho de abogados, Adams. Casi nos veíamos ahí a Anne-Marie Schneider andando por los pasillos y cómo los cuadros y las cosas giraban a su alrededor. Queremos vivir estas historias, conseguir que estas fichas nos hagan pensar y sentir tal y como lo hicieron los testigos de estos sucesos increíbles. Ya lo sabéis, una nueva sección, el archivo secreto de Milenio 3. Y ahora vamos ya con el informativo. Esta música que nos pone Carlos Nicolás significa que ya estamos en recta de noticias, porque, hombre, no solo de política o de fútbol o de negocios vive el hombre. Han pasado muchísimas más cosas en todo el mundo, cosas curiosas, algunas como siempre tristes, otras realmente positivas. Primero empezamos con una que yo creo que es interesantísima y que va a dar que hablar. Hace no mucho tiempo, yo creo que hace enero, tuvimos una experiencia única en la radio española y creo que mundial, que fue hablar con el piloto de Aerocóndor, jefe de pilotos de Aerocóndor, que sobrevolaba las líneas de Nazca y, experimentadísimo por supuesto, señor Herrán, que nos indicaba casi cómo era cada una. Viajábamos virtualmente con él. Pues bien, Carmen, ni más ni menos la noticia ha saltado en teletipos, curiosísimo, en una zona de Bolivia se han descubierto geoglifos gigantes, muy parecidos a los de las célebres llanuras de Nazca. Un grupo de arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Pensilvania ha descubierto la presencia de gigantescos dibujos realizados en la arena al oeste de Bolivia y que tienen un tamaño 16 veces superior a las líneas de Nazca. Se trata de un conjunto de líneas de 1 o 2 metros de ancho y de 20 kilómetros de longitud que forman 436 rutas distintas y que podrían tener relación con la cosmología andina. Gracias a un programa informático denominado Sistema de Información Geográfica, se pudieron identificar las líneas y su relación geográfica con los edificios rituales en la zona, como las tumbas prehispánicas, y las constelaciones, como la de las Pléyades, o el lugar por donde sale y se pone el sol. Apasionante, sencillamente apasionante. Al igual que en Nazca, un lugar que yo he conocido, he vivido y he pisado, tumbas prehispánicas, tumbas de antes de los conquistadores, con sus melenas al viento, con calaveras, señalando lugares, no sabemos por qué, e incluso yacimientos arqueológicos importantísimos. Algunos hablan de tesoros. Y otra cosa más intrigante todavía, lo hablábamos la semana pasada con Egipto, monumentos orientados, vamos a decirlo así, a algunas estrellas. Hablábamos de las pirámides, de las 3 grandes pirámides y de la constelación de Orión, de esa espada de Orión. Bien, parece que en la antigua América también estos dibujos, hechos en el terreno con gran precisión, perseguían algo como hablar con el cosmos, ni más ni menos. Y no vamos muy lejos de Bolivia, porque en Salta, Argentina, bueno, pues se ha inaugurado una cosa que también nos parece muy positiva y queremos recalcar, también en el ambiente arqueológico y en la investigación,
un nuevo museo de momias, uno de los primeros en el mundo. La ciudad de argentina de Salta está construyendo un museo para mostrar de cerca y al mundo entero las momias de los 3 niños incas momificados que aparecieron en la cima del volcán Llullayaco. Los 3 formaron parte de un ritual, un sacrificio que les ha mantenido congelados desde el siglo XV hasta nuestros días. Son las momias mejor conservadas del mundo y sus estómagos todavía conservan los restos de los últimos alimentos que ingirieron. Nuestra corresponsal en Argentina, Isabel Cuevas, nos lo cuenta. Los cuerpos de los 3 niños incas momificados de forma natural y en excelente estado de conservación quedarán por fin a la vista del público en el llamado Museo de Altura que se está construyendo en Argentina. Un edificio de finales del siglo XIX que es remodelado con asistencia financiera internacional en la ciudad de Salta albergará probablemente antes de fin de año a los 3 incas, una adolescente y 2 niños que hace más de 500 años fueron sacrificados a los pies de un volcán nevado en la cordillera de los Andes. La baja presión, elevada altura y condiciones asépticas de ese lugar determinaron que los cuerpos de los indígenas que habían viajado desde Cuzco a lo que ahora es territorio argentino para ser ofrecidos a los dioses quedaran prácticamente intactos, como si se hubieran congelado, lo que los convierte en un caso único en el mundo. Los 3 niños, hallados en 1999, están ahora resguardados en una universidad de Salta y cuando sean trasladados al museo está previsto que sean expuestos en una cámara especial a muy baja temperatura. El museo exhibirá además el centenar de cerámicas, tejidos y abalorios encontrados en el lugar del enterramiento de los cuerpos, que a su vez serán investigados permanentemente debido al buen estado de los órganos. Isabel Cueva, nuestra compañera desde Argentina, como antes Ana Laura de Diego desde Tudela. Qué importante la colaboración de la gente de la cadena SER, de los corresponsales, de las personas que no solo nuestros amigos informadores, sino perteneciendo a la SER, se han sumado a este proyecto, a esta ilusión, a esta aventura, a contarnos en cualquier lugar de España o del mundo qué ocurre y qué pasa con el misterio. Pero por desgracia las noticias no son tan positivas como este descubrimiento de Bolivia o el Museo de Salta. Siempre hay un rincón para la historia negra y oculta que en el fondo va siempre hilada a los enigmas. Ni más ni menos que 4 cadáveres dentro de una iglesia perteneciente a una secta acaban de ser descubiertos. Carmen Porter. El pasado 16 de mayo la policía surcoreana halló 4 cadáveres en el interior de una iglesia próxima a Seúl. Según fuentes policiales, en el incidente está implicado un grupo religioso, posiblemente cristiano, que mató a golpes a uno de sus miembros por considerar que carecía de fe, por mostrarse desobediente y perezoso, y guardó su cadáver junto a otros 3 cuerpos traídos de otro lugar con el fin de hacerlo resucitar. Los 2 principales líderes de esta secta, que contaban con unos 80 miembros, fueron detenidos en el lugar de los hechos. Y es que está muy claro que nada tiene que ver la iglesia que quemó a Miguel Servet. Es que hoy en día habría gente de cualquier religión, de cualquier cultura, da lo mismo, que seguiría quemando herejes, porque para ellos, qué tremenda desgracia, la verdad es la suya, la única, y no puede ser puesta en duda. Y aquí es que todo lo ponemos en duda. Hablábamos incluso en la primera hora, a las 4 de la tarde, aquí en la cadena SER, de cómo algunos escritores se habían adelantado al tiempo, habían descrito cosas que estaban por ocurrir. Y hablábamos de Julio Verne, cómo no. No nos daba mucho tiempo a contar muchas cosas de Julio. Haremos un programa solo sobre él, ¿os parece? Pues ahora parece que incluso los científicos, siguiendo su rumbo, quieren emular su viaje al centro de la Tierra, Carmen. Según ha publicado la revista británica Nature, un grupo de científicos de Estados Unidos plantea emular la famosa novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, y enviar así un sensor del tamaño de un pomelo al corazón del planeta. El experimento consiste en abrir una grieta en las profundidades de la Tierra mediante una poderosa corriente de hierro fundido que permitirá a dicho artefacto abrirse paso hacia el núcleo terrestre. El sensor servirá para medir datos como la temperatura y la composición química de esos entornos inexplorados por el hombre y enviará la información a la superficie mediante ondas de sonido. Pues claro que sí, arqueología, física, exploración, misterios y a veces crímenes, como no, todo eso se compone o construye lo desconocido. De eso nos encargamos en Milenio 3, mucho más que lo paranormal. Y hay que decir que si hay un hombre del que hemos hablado varias veces, célebre, un escritor que puso de moda la astroarqueología, la búsqueda de pistas de extraterrestres, supuestamente en nuestro pasado, ese es Eric von Däniken. Y Eric von Däniken, el próximo 24 de mayo, el sábado, abre las puertas de su parque temático en Interlaken, un parque dedicado al misterio. A ver si vamos allí, Carmen. ¿Qué es esto de Interlaken? El nuevo parque temático sobre los grandes misterios del mundo, el Mystery Park de Interland, que se encuentra en pleno corazón de los Alpes suizos, abrirá sus puertas al público el próximo 24 de mayo. El parque consta de 70.000 metros cuadrados, repartidos en 7 pabellones, diseñados todos por el investigador Eric von Däniken, y en los que se podrán contemplar objetos de culturas cuyos orígenes siguen siendo un enigma por desvelar. El visitante podrá adentrarse, entre otras cosas, en el mundo submarino, a bordo del Nautilus, o embarcarse en un viaje al espacio exterior a bordo de la nave Van Zundert.
Impresionante, Erik von Däniken, quien si no ha creado el Mystery Park en Interlaken. Vamos a ver si conseguimos el sueño de estar con él o estar, por ejemplo, allí. Sería una buena idea hacer un programa desde allí, ¿eh? Ojalá, bueno, un parque temático, que hay parques temáticos de todo, dedicado al misterio. Una idea interesante. Y ahora llevamos con esos mails a milenio3@cademestre.com en el punto final de este programa. Carmen, lo primero, un amigo que nos ha mandado auténticas obras de arte. Volvemos a decirlo porque creo que es un compañero de Albacete. Dibujos dignos de marcarse, dibujos del tema OVNI. Pues sí, hay que dar las gracias a Francisco Romero Corpa. Nos ha enviado 3 dibujos realmente impresionantes. A mí, de verdad, que el incidente en Manises, coloreado, ya está puesto en el mural de nuestra redacción. Francisco, espero que nos envíes mucho más. De verdad que te lo agradecemos, porque realmente dibujas fenomenalmente y los dibujos son impresionantes. Un honor ese regalo, compañero, además del tema OVNI, para este programa. Claro que sí. Rápidamente, muy rápido, Carmen, mensajes casi de forma telegráfica de los Daniel compañeros. Ramos, quería saber si vais a hacer algún programa sobre el caso del caminante de Boisaca. Felicidades por el programa y un saludo. Bueno, uno de los capítulos de mi primer libro de Enigmas sin resolver, Valle Historia, el caminante de Boisaca, destrozado en una vía del tren, sigue siendo el mayor enigma para la policía científica gallega. Un hombre que parece que apareció repentinamente, una historia increíble. Claro que dedicaremos un programa, probablemente en verano, cuando sepamos y anunciaremos con pausa los nuevos horarios, hagamos un programa del caminante de Boisaca, claro que sí. Saludar a Miguel Ángel Lobo, panadero de profesión, y dice que es nuestro oyente número 1, porque haciendo esos bollos, esos panes que luego nos comemos al salir de aquí, claro que sí. Iker escucha Milenio 3. Antes hablábamos de exorcismos en Villafranca de los Barros, y Carlos Chamorro Duque nos pregunta sobre ese caso. ¿Cuándo vamos a hacer un programa sobre el exorcismo que se llevó a cabo con esa niña? No exactamente un exorcismo, sino que una niña parece que tenía glosolalia o xenoglosia, hablaba en idiomas desconocidos. Lo que sí pasa es que se la condenó junto a su madre y hubo un proceso judicial alucinante. Lo trataremos aquí con todos los datos. Alberto Hernández nos dice: hola Iker, soy un oyente de tantos de tu programa. Quería saber si podrías darme tu opinión sobre una película que personalmente me impresionó mucho. Es la primera parte del Cuerpo, protagonizada por Brandon Lee. Sí, el hijo de Bruce Lee. Sobre Bruce Lee, mucho más allá de ese protagonista de películas de golpe, se podría hablar mucho. Una persona muy influyente con una muerte enigmática donde las haya. Su hijo, Brandon, siguió la leyenda de esa saga maldita. ¿Queréis que un día hagamos un programa de gente como los Lee o los Kennedy? Parece que familias marcadas por la desgracia, mucho más allá quizá de la casualidad, lo haremos. Carmen, no hay tiempo para más. Magnífico el repaso y sobre todo es informativo, lleno de cosas interesantísimas. El mundo se mueve. Me gustaría comentar una frase que decía Julio Cortázar: la verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. Le preguntaban sobre la vida y sus misterios, y es que sencillamente hay cosas que no se pueden explicar. Esto es Milenio 3, todo el equipo. Os dejamos en